Presidente, muchas gracias. Señores parlamentarios, señor primer ministro, se ha presentado el proyecto del presupuesto por parte del primer ministro, indicando que se quiere una economía sólida en el Perú. Y tiene que ser una economía sólida, distinguidos colegas, para el Estado, para el gobierno, para las cifras macroeconómicas, pero también para el ciudadano. Y al parecer no se está cumpliendo con la economía sólida para el peruano de a pie. Y lo digo, primer ministro, porque se ha comenzado a invertir dinero para la reconstrucción del norte. Y ya se ha denunciado que hay más de 2.600 casas, entre comillas, que son simplemente módulos de cartón, que está costando 11.000 soles y se han gastado 30 millones de sólidos con módulos de cartón. Hemos visto en los medios de comunicación que esos módulos ya se parten, se están destruyendo, se van deteriorando, y los ciudadanos del norte, los ciudadanos que han sido afectados, requieren pues viviendas, no casas desechables, y entonces esto no es ninguna economía sólida. Tiene que hacerse con responsabilidad y valorando la dignidad de los ciudadanos el proceso de reconstrucción. Se ha denunciado también, señor primer ministro, que se va a invertir en el norte para los que están en carpas, para los que no tienen agua, desagüe, 375 millones de soles. Y quiere hacerse casas de madera y calamina a un costo de 15.000 nuevos soles cada uno. Y esta entidad de técnicos ha dicho que podemos hacer casas de material noble a 4.500 soles, es decir, casi la mitad del valor del que se quiere invertir para estas casas de madera y calamina. Entonces, señor, aquí vemos que tenemos plata que se va a invertir y que se dice que se va a dinamizar la economía, pero no se está tratando con dignidad y con respeto a los seres humanos que han pasado momentos difíciles hace algunos meses atrás. No podemos regalar la plata a empresas que van a dar casas desechables. La casa es el centro donde está la familia, donde están los niños, los padres de familia. Y hay que darle casas, señor presidente, que sean casas decentes, como lo requieren cualquier peruano. Yo creo que es un maltrato, señor, y pedimos una explicación de estas inversiones al primer ministro. Se ha dicho igual, señor, en la presentación del primer ministro, que se quiere mejorar la productividad laboral. ¿Cómo se va a mejorar la productividad laboral, señores parlamentarios? Señor ministro, si el peruano está percibiendo un sueldo mínimo de 850 soles, y se comprometió este gobierno a incrementarlo, porque con 850 soles ya no se puede vivir. Esos 850 soles se lo ha comido la inflación. Y se prometió por parte del gobierno incrementar el sueldo mínimo vital a un monto mayor. La productividad, primer ministro, se consigue con trabajadores bien pagados. Si no hay buen pago, los trabajadores se tienen que ir a gestionar por otros lados cómo se recursean para poder mantener a su familia. Entonces, no podemos pedir productividad laboral cuando hay trabajadores mal pagados y cuando el sueldo mínimo vital ha quedado congelado con la inflación y ya no se puede ni siquiera cubrir la canasta familiar para comprar los alimentos a favor de la familia. Se dice, señor presidente, que se va a mejorar la calidad regulatoria. Es decir, el Estado va a controlar los servicios que prestan las empresas, va a mejorar los servicios regulando, viendo si el agua, la luz, el teléfono se está dando en buenas condiciones a los peruanos. Esa es la capacidad regulatoria, si el Indecopi está funcionando bien o no. Y sin embargo, tenemos solamente en el caso del agua, que se está incrementando 20% al 67% de los peruanos que viven en Lima, el incremento del 20%, sube la tarifa del agua.
Y está bien. Creo que los ciudadanos que pagan un poquito más lo hacen con gusto para que los que tienen menos no paguen con costos sobrevalorados o costos que no pudieran pagar porque es gente pobre, son peruanos pobres. Pero tenemos la paradoja, señores parlamentarios, señor primer ministro, que hay 20 empresas en el Perú que lucran con el agua, empresas cementeras, de gaseosas, cerveceras, que usted conoce bien cómo producen esas empresas y no pagan ni un solo centavo por la tarifa de agua y gastan al mes 101.000 metros cúbicos de agua. Y a esos señores no se les incrementa absolutamente nada. Entonces, ¿qué equidad, qué política de inclusión es esta? Que los que lucran con el agua y venden una botellita de medio litro a casi 2 soles, no se les hace pagar nada, señor primer ministro. Solamente pagan un concepto de monitoreo y riesgo de las aguas subterráneas. Nada más. Y el ciudadano sí tiene que pagar más por el agua. Y los que lucran y los que más tienen no pagan nada. Entonces, ¿de qué economía sólida estamos hablando para poder integrar económicamente bien al Perú y que cada uno tenga lo suficiente para vivir, señor presidente? Y nos quejamos que no hay plata. Y sin embargo, el señor jefe de Indecopi con su institución exonera multas a empresas usureras que conciertan precios como la de papel higiénico que le pusimos en conocimiento, 230 millones exoneradas. Entonces, el mensaje es, no importa, señores de las grandes transnacionales, violen la ley, cobren de más a los peruanos en los productos que venden, al final le exoneramos todo. Porque aquí nos sobra la plata. Sobre eso no hay ninguna corrección. Se está defendiendo un plan que dice de clemencia, algo así, que es simplemente la impunidad de las empresas y nadie corrige nada. Y eso se lo dijimos, señor primer ministro, cuando tuvimos la reunión con el presidente de la República. Sobre el particular no se ha dicho absolutamente nada, señor presidente. Se ha dicho también, señor, se tiene que recuperar la inversión pública. Y tenemos que hacerlo, esa recuperación de la inversión pública, de hacer colegios, canales de irrigación, carreteras, escuelas, con el dinero que tiene el Estado, pero controlando que no haya corrupción. Porque si permitimos que siguen las empresas corruptas vinculadas a Odebrecht haciendo esa obra pública, lo que estamos haciendo es premiar el delito, premiar la irregularidad, premiar el saqueo. ¿Dónde están las medidas que puedan corregir, por ejemplo, el decreto de urgencia 003 que permite una serie de beneficios a las empresas que han estado comprometidas con la corrupción? ¿Dónde están las medidas, primer ministro, para evitar que no se siga cometiendo lo que hizo Kunturwasi, de estar lucrando con dineros del Estado? Ellos no traen nada, utilizan el dinero del Estado para hacer grandes negociados. ¿Dónde está el modelo de las asociaciones público-privadas que se ha demostrado que no sirven, que simplemente son negocios que hacen los privados que vienen con una mano atrás y una adelante para hacer negocios con el Estado? ¿Dónde están las medidas que permitan corregir esas injusticias y ese saqueo con las famosas asociaciones público-privadas? Si ahora vamos a tener en el norte una inversión de 26.000 millones de soles, ¿quién va a construir este modelo de asociaciones público-privadas y el modelo de obras por impuestos, señor primer ministro, donde las empresas sobrevaloran las obras y perciben montos indebidos a costa del Estado? Es decir, grandes negocios a favor de los privados y no se cuida, señor presidente, la situación de los dineros del Perú. Se ha dicho, señor, que es clave generar ingresos fiscales. Claro, tenemos que percibir y captar más impuestos para hacer las obras, porque el Perú
no tienen plata. Y aquí mire el reporte de SUNAT. 93.000 millones de soles que ha perdido el Perú por las famosas exoneraciones de impuestos a favor de grandes grupos económicos. 93.000, cada 100.000. ¿Y cuánto es el presupuesto de este año para el Perú? 157.000 millones. Y a los señores en 10 años se les ha exonerado 93.000 millones de soles. Y después nos quejamos, no hay plata para las obras, no hay plata para los profesores, para esos profesores malos a quienes se les ha dicho de todo y que se les ha satanizado y maltratado durante todos estos días. Entonces, señor, se sigue con las exoneraciones, a pesar de que perdemos tanta plata, señor, en exoneraciones, y se dice que es clave, es importante, es esencial generar ingresos fiscales. Y eso es una hipocresía, que se diga que hay que tener más impuestos. De tal manera, señor presidente, que queremos escuchar al primer ministro cuáles son las medidas concretas para no estar perdiendo dinero con estas propuestas de exoneración a favor de las grandes líneas aéreas, de las mineras y todo lo demás. Porque aquí, señor, tenemos que hablar con sinceridad. A veces se viene, se presenta cuadritos, pero por el otro lado se hace otras cosas. Señor presidente, tenemos también la situación del desarrollo sectorial en el sistema financiero. Claro, dice que vamos a fortalecer el sistema financiero dándoles ayuda a los peruanos, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, para que puedan invertir y ganar y tener buenos trabajadores bien pagados. Pero tenemos, pues, señor presidente, intereses usureros que se cobran a las pequeñas y microempresas. Tenemos 5.000 comisiones que se cobran a los peruanos hasta por respirar. Entonces, ¿cómo se va a hacer un desarrollo sectorial adecuado a favor del Perú con ese tipo de sistema financiero? Y nadie cambia nada. La usura está legalizada a favor de los bancos, pero el ciudadano que se atreva a cobrarle un centavo más a otro ciudadano de un préstamo que le haga, lo mandan a la fiscalía y lo procesan por usura y lo convierten en delincuentes. Acá no. Los que tienen mayor poder económico hacen lo que les da la gana. Maltratan a los usuarios en los bancos. Hacen cobros indebidos. Y quienes permiten esto es el propio Estado. La Superintendencia de Banca y Seguros casi no hace nada. El Indecopi peor. Entonces estamos ante un cuadro de un Estado ineficiente, injusto, cómplice. Entonces, ¿de qué economía sólida, de qué economía con justicia social nos vienen a hablar? Porque esos cuadros, señor presidente, si no se aplican adecuadamente y con justicia, no significan nada. Son simples cuadros que desaparecen con el tiempo. Tenemos, señor presidente, a pensionistas. Tenemos 92 pensionistas. 5.000 de ellos han muerto. ¿Qué haciendo? Señores congresistas, ¿cómo han muerto? Siguiendo sus juicios para que le paguen 415 soles. Ya hay viudas, ya lo dije al primer ministro y al presidente, hay viudas que ganan 9 soles al mes y no se ha hecho nada hasta la fecha. Y todos los días pasan viacrucis. Pero estos señores, 92.000 peruanos y sus familias están reclamando una pensión. Señor presidente, para poder defender, entre comillas, la ONP frente a las demandas que hacen los pensionistas, se pagan 167 millones de soles a los abogados. 167 millones. Con ese dinero se puede pagar esos 415 soles de cada pensionista que ha iniciado juicios. Ya anteriormente se ha desjudicializado esos procesos, se han dejado sin efecto y el Estado ha pagado, porque no hay derecho a estar sometiéndolas a una tortura permanente a 92
2.778 ciudadanos. Entonces, señor, sobre esto, primer ministro, tampoco, pues manan cancho, no hay ninguna medida. Es un gobierno insensible. Creen que haciendo APPs, haciendo negocios y contratos de concesiones, viene el chorreo, cae la migajita, cae la gotita de agua y que lo vayan agarrando los peruanos. Eso no se puede permitir. El peruano tiene que ser tratado con dignidad. Y estos últimos gobiernos no lo han tratado con dignidad, señor. Aquí no se trata del chorreo. Aquí se trata que un gobierno tiene que conseguir el bienestar de los peruanos. Darles sueldos justos, pensiones justas, evitando la exoneración de impuestos, porque eso se lleva agua, desagüe, carreteras, casas con dignidad, casas dignas para los peruanos más pobres. Y eso no estamos haciendo, señores parlamentarios, señor primer ministro. Queremos respuestas concretas, porque de esto es lo que vive el Perú. No vive de las cifras macroeconómicas. ¿Cuánto se paga la deuda externa, señor? Miles de millones de soles. ¿Y con cuánto se ha honrado, señor, la deuda interna? Con cientos o decenas de millones de soles, con casi nada. Por eso los peruanos siguen con anemia, pues, señor. Los chiquitos, nuestros niños, siguen con anemia. Porque así tengan unos profesores brillantes, no pueden aprender, pues, señor. Están mal alimentados y solamente les dan alimento en el desayuno y en el almuerzo a los más pequeños, y a los más grandes no les dan nada a educación secundaria. No les dan nada, ahí no hay ninguna inversión. Los pensionistas tampoco, señor presidente. Entonces tenemos que hacer mención a esto, porque tiene que hacerse un presupuesto que sienta el pueblo, que toque el pueblo, que consiga vida digna para el pueblo, señor. Se va a hacer reformas del Estado, dice, inversiones en agua. ¿Qué está pasando con la planta de agua de Huachipa? Que está colapsada. Y necesitamos agua. Se está hablando tanto del agua para los pobres, pero Huachipa está colapsado. Y que se va a invertir 16 millones para reparar de alguna manera porque no tiene ni siquiera las redes para llevar el agua. ¿Qué está pasando con Huachipa? Por eso tiene que decirse en el presupuesto. Como también tiene que atenderse en el presupuesto a la situación de las pensiones de esta gente que está litigando. ¿Qué está pasando con el dinero de Sedapal? El dinero de Sedapal se está yendo al Ministerio de Vivienda a asegurar este proyecto de agua segura. Y Sedapal se está quedando sin dinero, sin recursos, sin recursos. Es decir, se está poniendo las condiciones para pretender, señor presidente, privatizar Sedapal. Queremos una respuesta concreta, queremos una explicación, porque está bien, agua para los más pobres, a los que no tienen conexión y a los que no reciben las 24 horas el agua. Hay que mejorar, pero ver cómo se están disponiendo los recursos de Sedapal, que es una empresa que se tiene que fortalecer, no se tiene que privatizar. El agua es un derecho fundamental. Este Congreso ya lo ha aprobado como derecho fundamental y se ha consignado en la Constitución. No puede ser materia de lucro. Y finalmente, la educación, señor presidente, la educación. La educación no tiene la inversión que debería tener. El magisterio abandonado, 30 años el magisterio abandonado, y dice hay que evaluarlos. Y si no rinden, afuera. 30 años de abandono, sin capacitación y sin nada. Y queremos votarlos también. Eso es una maldad. Eso no es ninguna meritocracia. El presidente Belaúnde también en la ley 24029 tenía la evaluación. Pero hay una evaluación para ver dónde fortalecía la educación en los colegios y en las universidades. Sobre todo en los colegios. Porque la ley 24029 era la ley del profesorado. Pero no votaba a los maestros. Y la educación estaba mucho mejor. Y el sueldo era mucho mejor, señor. Y hemos visto mejores resultados en la educación del Perú. Sin embargo, ahora no hay eso. Con las llamadas reformas magisteriales de votar a los profesores, los niños no saben leer, no comprenden lo que leen.
y no pueden hacer operaciones matemáticas. Esa historia, señor primer ministro, hay que cambiarla. Y parece que no están haciendo nada porque incluso la educación privada se ha vuelto una mercancía, un lucro. Y tampoco el Estado controla la educación privada. No se sabe qué pasa. Es un asunto que nadie sabe qué está sucediendo. Con eso termino, señor presidente, escucharemos al primer ministro.